¿Me confirman si podemos empezar? Sí, Mario, puedes comenzar. Ya, perdón. ¿Me confirman entonces si podemos comenzar? Sí, sí, Mario, puedes comenzar. Ya, genial. Listo, chicos. Buenas noches. Mi nombre es Mario Díaz y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con lectura crítica de revisiones sistemáticas y de metaanálisis. Bueno, dentro de lo que vamos a intentar de ver, o la idea más o menos que he tenido por el día de hoy, es vamos a empezar hablando un poco sobre medicina basada en la evidencia y vamos a hacer una introducción a las generalidades del diseño de las revisiones sistemáticas. Eh, Luego hablaremos un poco de las herramientas de lectura crítica en general que existen y luego nos centraremos en la que será el centro del día de hoy, que es la herramienta de Casper para revisiones sistemáticas. Entonces, comencemos a hablar un poco sobre medicina basada en evidencias y lo vamos a ir orientando poco a poco hacia las revisiones sistemáticas. Entonces, para empezar muy generalmente, desde los antecedentes de la medicina. Entonces, surge la pregunta, ya que la medicina basada en evidencia en sí es una corriente, por así decirlo, que tiene menos de 50 años, surgió a raíz, desde los años 70 en adelante, más tomó fuerza a raíz de los, por más o menos los 90. Entonces, la pregunta es, ¿qué había antes de la medicina basada en evidencia? A propósito de la carta al editor que salió en Acta Médica y en la cual criticaba, por así decirlo, el énfasis que muchos grupos de médicos hacían en tratar de orientar las tomas de decisiones hacia medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, lo que ellos solían decir es, antes de la medicina basada en evidencia también se podría decir que habíamos sobrevivido y no nos fue tan mal, ¿no? Y uno de los ejemplos que citaba, si es que tuvieron la oportunidad de leer esa carta, era, por ejemplo, el de la penicilina. ¿No? Entonces, a través de ensayo y error y la gran y sobrevalorada experiencia clínica, es que también se tuvo éxitos que, como vuelvo a mencionar, el caso de la penicilina no es algo que se pueda negar. Sin embargo, hubieron muchos casos que lamentablemente no tuvieron éxito, ¿no? Entonces, en este cuadro, por ejemplo, del libro de cómo leer un artículo científico, es interesante porque recoge varios ejemplos en los cuales no hubo éxito en cuanto a las terapias que en ese momento tenían el respaldo de los expertos de la época. Por ejemplo, desde 500 años antes de Cristo, el tema de las sangrías era prescrito para casi cualquier enfermedad. Y recién en 1820 se vino a demostrar que era perjudicial. Y recién en 1910 fue que se interrumpen totalmente, ¿no? Así tenemos casos variados que van desde la talidomida, el reposo para la lumbalgia, que ya luego se vio que era mejor el ejercicio, el tema de las benzodiazepinas para la ansiedad, la lidocaína para el infarto de miocardio agudo y los inhibidores de la COX-2 este, para el dolor. Entonces, estos en un primer momento, cuando todavía no había muchos estudios, acá sin embargo ya era por la época en la que ya habían estos conceptos, luego en función a la evidencia que se fue generando, llegó un punto en el que se demostró que la efectividad que se esperaba no era tan alta como se sobreestimaba. Entonces, la opinión de los expertos que en ese momento las respaldó, empezó a ser menos tomada en cuenta o se empezó a ver que solía fallar, ¿no? Entonces, el origen de la medicina basada en evidencia, para no ahondar mucho en este punto, fue a través uno de los principales propulsores, Archibald Cochrane,
que nació en 1909 en Escocia, y una de sus principales convicciones que defendió a lo largo de su vida fue que ninguna intervención médica debía realizarse a menos de que hubiera evidencia que validara su efectividad, ya que hasta ese entonces, como comenté en un principio, la medicina había sido bastante empírica y alejada en gran medida de lo que era el método científico. Entonces, el éxito o el gran logro que tuvo la medicina basada en evidencia fue incorporar el método científico a la medicina, para que así, y ahí surge el tema de las decisiones tomadas en evidencia. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares fundamentales que definen a la medicina basada en evidencia? La evidencia, como el mismo nombre lo sugiere, pero no es lo único, sino también rescata la experiencia y los valores y preferencias de los pacientes. Que el nombre no los engañe, no es medicina centrada en la evidencia, sino que toma la evidencia y la sopesa con el mismo valor, toma en cuenta la experiencia del médico tratante y a los valores y preferencias de cada paciente de manera individual, para que en este contexto es que se llegue a la toma de decisiones. Ahora, la medicina basada en evidencia tiene 5 pasos. Entonces, estos pasos es lo que luego vamos a ver que va a empezar a tener sentido con el tema de las revisiones sistemáticas. Entonces, son 5 pasos los que están definidos. El primero, todo proceso de medicina basada en evidencia, sobre todo, comienza con el planteamiento de una pregunta de investigación. No necesariamente de investigación, de una pregunta clínica. Luego de esto se invita o se procede a buscar la mejor evidencia disponible. El tercer paso es muy importante y es en el que en cierta forma se va a centrar todo lo que vamos a hablar el día de hoy, y tiene que ver con evaluar la mejor evidencia disponible. El cuarto paso viene a ser el tema de aplicar la información. ¿Pero a qué se refiere exactamente? En el contexto de la relación médico-paciente, el médico debe estar en capacidad, después de haber revisado la mejor evidencia disponible, de presentarle todas las opciones posibles a su paciente, ya sea sobre todo las que cuentan con evidencia y las que podría respaldar. Y también hacer énfasis en qué pasaría si es que no recibe ninguna intervención. Y la decisión de cuál debería ser la opción terapéutica debería ser íntegramente del paciente. Eso refuerza lo que comenté en un principio de que la medicina basada en evidencia también da mucha importancia a los valores y preferencias de los pacientes. Mientras que el quinto paso viene a ser el de evaluar los resultados. ¿Y esto a qué hace referencia? Ya que uno de los principios que está dentro de esto es que el médico, a través de cada caso en el que se enfrente y vea la respuesta del paciente y todo ello, en el quinto paso se espera que contribuya a aumentar su experiencia clínica. De tal forma, el proceso de aplicar medicina basada en evidencia en un contexto clínico recoge los tres pilares fundamentales: buscar la evidencia, escuchar al paciente y incrementar la experiencia por cada paciente. Entonces, vamos viendo, orientándonos ya a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es revisiones sistemáticas. Vamos hablando sobre lo que tiene que ver con el planteamiento de las preguntas. Ahora, cuando estamos en medio del pregrado, a lo largo de la formación generalmente nos enfrentamos a dos tipos de preguntas. Las preguntas teóricas, que no son el objetivo de la sesión del día de hoy, pero por ejemplo son fisiopatología de la diabetes, tipos de anemia, cómo poner una sonda. Estas de acá se pueden responder consultando libros o fuentes de consulta rápida, ya sea usando plataformas como UpToDate, Clinical Key o Medscape. No, sin embargo, la otra gran parte de preguntas a las que nos enfrentamos y que tienen que ver más concretamente con lo que estamos viendo son las preguntas clínicas, ¿no? Tienen 3 ejemplos de preguntas clínicas. ¿Y cuáles son las características de esta? ¿Dónde se responde? Buscando información en bases de datos de revistas científicas. Ahora, tener en cuenta, la formulación de las preguntas es muy importante, ¿no? Generalmente se solía pensar, o bueno, yo me pongo también en ese grupo. En un principio yo creí que la pregunta pico era lo mismo que la pregunta clínica, cuando no necesariamente es así. Ya vamos a ver qué va a implicar pico, pero ahorita pues, centrémonos simplemente en la pregunta. La pregunta clínica, conforme se ha formulado, puede clasificarse. Y esto es muy importante. Y, por ejemplo, si es que han tenido oportunidad de participar de eventos científicos o en general en tesis, se dan cuenta que mucha importancia se le da al planteamiento del problema.
Particularmente en un principio yo tampoco entendía por qué decía, solamente es una pregunta y ya. Pero, ¿cuál es la importancia de tener un problema adecuadamente planteado? Que el problema nos va a representar a la pregunta de investigación o en este caso a la pregunta clínica que queremos responder. Y la forma en la que nosotros hemos planteado esa pregunta, la formulación exacta, es la que nos va a permitir clasificar, por así decirlo, a esa pregunta de investigación. ¿Y por qué es importante clasificar a las preguntas clínicas o las preguntas de investigación? Porque esta clasificación nos va a llevar a tipos específicos de estudios. Entonces, si yo estoy en un contexto clínico y tengo una pregunta de investigación, y veo que esta pregunta, por ejemplo, es sobre terapia, encajaría en la clasificación de terapia, que quiere decir que cuando yo me vaya a la literatura, cuando vaya a revisar la evidencia, a buscar mi pregunta, que es del tipo de terapia, ¿qué tipo de estudios voy a tener que buscar? Ensayos clínicos. Y aplica para cada una de las otras clasificaciones, ya sea si la pregunta es sobre incidencia, sobre prevalencia, sobre terapia, sobre screening, diagnóstico, pronóstico, daños, etiología y prevención. En todos estos casos es muy importante tener en cuenta la forma en la que está construida la pregunta, porque esto, ya sea en el contexto clínico, me va a permitir orientar mi búsqueda y en un contexto científico, quizá, le va a permitir a los jurados o a los lectores entender qué tipo de estudio o qué es lo que yo quiero o puedo plantear, que de tal forma que el estudio que yo planteé o el que yo quiera encontrar responda a la pregunta. Ya, entonces es muy importante tener en cuenta la formulación de la pregunta, porque esto es lo que nos orienta a los tipos de estudios que vamos a buscar, que queremos encontrar. Y en el caso de que estemos diseñando algo, a los tipos de estudio que queremos diseñar en ese caso. Eh, ya, entonces, una cosa es la formulación. Ahora, esta pregunta clínica tiene elementos principales de los cuales está compuesta, pero no es lo mismo hablar de la PICO que hablar de la pregunta clínica, sino son cosas diferentes. Eh, lo que viene a ser la PICO, que es un acrónimo, es un formato estandarizado que permite articular las preguntas clínicas de interés. ¿Y por qué hago énfasis en que es diferente? Porque un mismo pico puede estar presente en dos tipos de preguntas clínicas diferentes. Una de ellas puede buscar etiología y la otra puede buscar tratamiento o terapia. Entonces, son dos cosas muy diferentes y quisiera que eso quede claro. Pero, ¿por qué es necesario plantear el pico? Porque, bueno, acá, como ya deben haber revisado, nos va a permitir determinar los pacientes, la intervención o exposición, los comparadores y los outcomes o desenlaces. La T y la S hacen referencia a algunos estudios en los cuales es necesario especificar el tiempo, que hace referencia a por cuánto tiempo se ha seguido, y SD settings, que hace referencia a las condiciones en las que está, ya que no es lo mismo, por ejemplo, en un contexto de atención primaria que en un contexto de hospitalizado o más especializado, ¿no? Pero las generalidades de estos se centran principalmente en la PICO, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar también a clasificar el tipo de pregunta y a identificar los tipos de estudios con los diseños apropiados. Identificar los picos de el pico de una pregunta clínica es muy importante para el siguiente paso, que es el que vendría a ser la formulación de las estrategias de búsqueda y dónde buscar, ¿no? Este, Acá estoy presentando cuatro bases de datos que según Cochrane, estas son las cuatro principales bases de datos de consulta que hay para preguntas generales. Entonces, ya luego veremos que toda revisión sistemática debe al menos haber consultado tres de estas cuatro bases de datos. Así que es muy importante tenerlas en cuenta. Pero antes de empezar a hablar sobre revisiones sistemáticas, si hasta aquí hubiera alguna duda, pueden hacerlo. Si no, continuamos. Ok. Bueno, entonces empecemos a hablar sobre revisiones sistemáticas. Ahora,
¿por qué son importantes o por qué es útil tenerlas en cuenta en este contexto? Bueno, como habíamos hablado, aplicando la medicina basada en evidencia en un contexto clínico, nosotros partimos de una pregunta clínica. Esta pregunta clínica nos lleva a identificar una pico, este pico nos lleva a una búsqueda sistemática y esta búsqueda sistemática a encontrar ensayos clínicos aleatorizados, cortes, estudios de casos y controles y estudios transversales. Ahora, pero la clave de esto está en la palabra sistemática, que quiere decir que se hace una búsqueda estructurada y que puede ser replicable en una o más bases de datos, con el objetivo de poder identificar a todos los estudios que respondan a una misma pregunta clínica. Si se entiende el concepto. Entonces, si yo tengo una pregunta clínica, la idea al buscar una revisión sistemática es que yo pueda confiar a que esa revisión sistemática, si está bien hecha, obviamente, me va a encontrar la respuesta de todo lo que se sabe ahorita sobre mi pregunta clínica. Porque los que hicieron esa revisión sistemática, por así decirlo, me han hecho el favor de buscar o de revisar en los ensayos, toda la literatura disponible, buscando ya sea los ensayos clínicos que respondan a mi pregunta, los estudios de corte que respondan a mi pregunta, o los casos y controles o los transversales que respondan a mi pregunta. Entonces, si yo encuentro una revisión sistemática sobre la pregunta clínica que yo he tenido en mente en un primer momento, esto me va a permitir tener esa relativa confianza de que estoy revisando mucho más que si es que solamente me centrara en buscar estudios individuales. No, en función a las bases de datos que la revisión sistemática que he encontrado pueda estar consultando, esto de acá va a ser, me va a garantizar entonces que los resultados que yo encuentre son todos los que hay en todas esas bases de datos consultadas. Entonces, es importante tener en cuenta la diferencia entre revisiones por sí solo, revisiones sistemáticas y revisiones sistemáticas con metaanálisis. Las revisiones por sí solas son aquellas que, para poner un ejemplo directo, vendrían a ser como las monografías. Entonces, la característica de estas, o los capítulos del libro, ¿no? En las cuales el autor, en función a su criterio, es que ha seleccionado las referencias en las cuales basa lo que está presentando en el texto, ¿no? Sin embargo, nada nos garantiza que esa selección de las referencias que está presentando en el texto hayan sido escogidas de una manera sistemática, reciente y que de alguna forma represente lo más actual o todo lo que se sabe sobre esa pregunta clínica en un determinado momento. Entonces, al hablar de revisiones sistemáticas es que nosotros sí estamos garantizando que exista un proceso estructurado por el cual se han revisado todas las bases de datos posibles y se ha tratado de buscar a todos los estudios que respondan a nuestra pregunta clínica que hemos planteado en un principio. Mientras que cuando hablamos de revisiones sistemáticas con metaanálisis, el metaanálisis no es otra cosa más que el método estadístico por el cual se van a sintetizar los resultados de todos los estudios incluidos de los que estamos hablando. ¿Cómo así? Clásica de lo que sería un metaanálisis, ¿no? Imaginémonos que hemos planteado una pregunta pico. Esta pregunta pico hemos revisado respectivamente en todas las bases que tenemos disponibles, tenemos a disposición, y al final hemos encontrado que estos 5 estudios tienen las preguntas pico que nosotros estamos buscando responder, ¿no? Pero la única diferencia es que, por ejemplo, en este primer estudio ha incluido una población de 100, o una muestra de 100 personas. En este segundo de 200, en el tercero de 300, en el cuarto de 400 y en el quinto de 500. ¿No? Entonces, lo que hace el metaanálisis es matemáticamente, por así decirlo, es como si juntara a todos estos participantes del primer estudio, del segundo, del tercero y del cuarto y del quinto estudio, y es como si volviera a correr un nuevo estudio, pero ya no con 100 ni con 200, sino con la suma de todos ellos.
¿no? O sea, en el caso de este ejemplo, es como si volviera a correr ese estudio, pero ya siendo 1500 en total. Entonces, los resultados a los que yo llego van a tener mucho más peso que los estudios individuales, porque va a ser, por así decirlo, entre comillas, un estudio en el que han participado 1500 personas, y no 100, ni 200, ni 300, ni 400, ni 500. Entonces, el metaanálisis no es otra cosa más que eso. Es el proceso por el cual se sintetiza de manera numérica los resultados de los estudios individuales que han sido incluidos tras haber pasado por el proceso de la revisión sistemática. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ok. Entonces, ahora, ¿eso por qué es importante tenerlo en cuenta? Entonces, hasta... Ah, sí, hay una pregunta. Ah, ya, genial. Ya, ok. Entonces, hasta no hace mucho, porque este estudio, bueno, este artículo es del 2016 recién, había esta antigua propuesta de lo que era la pirámide de evidencia, en la cual, los estudios, en función a qué nivel de evidencia ofrecían, se habían ordenado en la forma de la pirámide, ¿no? Y en la cima de ellas estaban las revisiones sistemáticas, porque como hemos visto, al incluir varios estudios y sus resultados de estos, basarse en la suma o en el total de los estudios individuales, supuestamente ofrecía más evidencia para sus respuestas. Sin embargo, este modelo conceptual a partir del 2016 cayó en desuso. No tanto en desuso, sino empezó a ser cuestionado y surgió una nueva propuesta de pirámide, entre comillas, de evidencia, que vendría a ser la que se ve para este lado. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Primero que nada, se dan cuenta que las revisiones sistemáticas ya no están en la parte superior, sino están en una forma de lupa, y a través de las revisiones sistemáticas es que se analizan todos estos estudios individuales, que pueden ser desde ensayos clínicos, estudios de corte, estudios de casos y controles o series de casos. Y el otro cambio que llama la atención es que, a diferencia del primer modelo, en el cual las separaciones entre un diseño u otro eran líneas rectas, acá vienen a ser líneas curvas. ¿Y esto por qué está dado? Pues empieza a tomar en cuenta la calidad de los estudios incluidos. Es decir, antes se decía, un ensayo clínico me va a ofrecer mejor evidencia que un estudio de corte, siempre, por siempre y para siempre, porque así es, y punto. Entonces, pero se empezaron a dar cuenta que a veces habían ensayos clínicos muy, muy, muy mal hechos, o que tenían muchos sesgos o muchas limitaciones en cuanto a su metodología. Y sin embargo, habían estudios de corte impecablemente hechos, ¿no? Entonces, ¿por qué íbamos a ser tan dogmáticos hasta cierto punto, cerrándonos en la idea de que el ensayo clínico, por ser un ensayo clínico, va a ser necesariamente mejor que cualquier corte o que cualquier otro estudio que de repente pueda estar mejor hecho, ¿no? Entonces, en función a eso es que se deciden poner estas líneas sondeadas para tratar de representar o dejar en claro que no necesariamente un ensayo clínico siempre va a ser mejor que un estudio de corte, sino que esto tiene que estar o tiene que ser analizado en función a la calidad con la cual se han desarrollado estos estudios. Y empieza a tener mayor énfasis el tema de la calidad metodológica en la elaboración de estos, así como perdón, sí, entonces empieza a tener mucho más énfasis el tema de la calidad metodológica cuando se han elaborado estos tipos de estudios. Entonces, ya. Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda, porque la idea de esta primera sección de hablar de las revisiones sistemáticas y de sus generalidades en sí es para que luego de esto se pueda entender mejor el instrumento que vamos a presentar. Y por eso que lo ideal es que no queden dudas, al menos sobre las generalidades de lo que implica una revisión sistemática. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre herramientas de lectura crítica. Y es que aquí hay varias opciones, ¿no? Entonces, bueno,
generalidades de este punto. Estas de acá van a ser herramientas diseñadas para analizar, vamos a decirle, puntos críticos de cada diseño evaluado. Entonces, esto, más o menos, ¿qué quiere decir? Las herramientas de lectura crítica van a ser cuestionarios, van a ser preguntas, como cuestionarios que uno va a tener que tomar en consideración cuando está leyendo, en este caso, por ejemplo, una revisión sistemática. Entonces, estos cuestionarios, entre comillas, van a tener preguntas orientadas sobre los puntos en los cuales la metodología o la validez de estos estudios se puede ver comprometida. Entonces, les vamos a decir puntos críticos, ¿no? Entonces, el objetivo es analizar qué tan bien hecho está analizando en qué puntos esto podría salir mal. Y en función a eso, tratar de juzgar o no si es que estamos ante un estudio que vale la pena tomarlo en cuenta o que tenemos serios motivos para dudar de su resultado, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir confiar en los resultados en los que está presentando este estudio. Porque si estamos ante un estudio en el que vemos que tiene muchas debilidades, muchas falencias, sobre todo en los puntos más importantes de su diseño, la confianza que vamos a tener en los resultados de este estudio va a estar bastante disminuida, ¿no? Entonces, no... y bueno, entonces, otro punto también dentro de esto es no centrarse en los criterios de presentación de la información, sino en la calidad metodológica del diseño usado. Aquí quisiera hacer un énfasis en particular. Muchas veces, en otros talleres que he podido ver, se suele decir que aplicar lectura crítica se hace con las guías de Equator Network. Voy a mostrar la imagen. Creo que no sé. Ya. Entonces, las guías de Equator Network son estas de acá. Entonces, es bueno, y quisiera hacer el énfasis necesario en que son cosas muy diferentes. El Equator Network, si bien son guías, es una iniciativa que surgió para crear guías, pero como el mismo nombre lo sugiere, para reportar los resultados de una investigación. Ahora, el reporte de los resultados no necesariamente nos va a aproximar a la calidad metodológica de un estudio. Y quisiera que esto quede claro. Es decir, el Equator Network o las herramientas como Consort, Strop, Prisma, Spirit y todas ellas que seguro las deben conocer, simplemente nos van a decir al momento de nosotros redactar qué puntos sí o sí deben estar presentes dentro de la redacción. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un reporte de caso, yo debería consultar la guía KER y verificar qué cosas sí o sí debo presentar en mi reporte de caso final, el que mandaré a la revista, ¿no? Eso más que todo es como un checklist de cosas que tengo que tener en cuenta, que sí o sí deben estar en mi texto antes de enviarlo, para que el que lo lea tenga la información de todo lo que está buscando o todo lo necesario, ¿no? Y como les vuelvo a comentar, esto no necesariamente nos aproxima a hablar de lectura crítica o de calidad metodológica. Por eso que no se debe tener en cuenta las guías de Equator Network, sobre todo cuando se quieren hacer análisis de calidad metodológica de los estudios. Para eso hay otras herramientas. Estas otras herramientas se recogieron aquí en esta carta, estuvieron adecuadamente presentadas y son diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras que la guía de Equator Network para revisiones sistemáticas es Prisma, la guía para hacer lectura crítica de las revisiones sistemáticas es Amstar. Bueno, para los ensayos clínicos está la herramienta de la colaboración Cochrane, para los ensayos clínicos no aleatorizados Minors, para los estudios de corte, casos y controles, y también para los transversales está la Newcastle Ottawa, para guías de práctica clínica Agridos. Entonces, estas herramientas nos van a aproximar al análisis metodológico de los estudios que estamos consultando. ¿Ya?
Entonces, tengan siempre en cuenta, por favor, esa diferencia con las guías de Equator Network. Equator Network sirve para presentar los resultados, más no para juzgarlos críticamente. Ahora, ¿estas son las únicas herramientas disponibles que hay para hacer lectura crítica? La respuesta es no. Estas se caracterizan por ser las más rigurosas y estas de acá suelen ser empleadas sobre todo por los equipos metodológicos que producen revisiones sistemáticas o que hacen constantemente valoración de la evidencia para tomar decisiones, como por ejemplo lo que hacía o hace IETSI en salud. Sin embargo, el día de hoy, bueno, entonces, en este contexto, para las revisiones sistemáticas y metaanálisis, la herramienta usada es Amstar, ¿no? Pero, bueno, tener en cuenta que es una herramienta un poco extensa, son 16 preguntas, y otra de las características que tienen estas herramientas es que todas tienen una puntuación. Es decir, en el caso de Amstar, por ejemplo, son 16 preguntas y cada pregunta tiene un punto. Entonces, si yo quiero evaluar la calidad de una revisión sistemática con esta herramienta, lo que yo hago es evaluarla según esta guía y, por ejemplo, esta revisión va a tener un 10 o un 12, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a poder permitir juzgar numéricamente la calidad metodológica de ese estudio, ¿no? El mismo sentido aplica para la Newcastle Ottawa, para el AGRI, para el QUADAS y para las otras que están viendo, ¿no? Sin embargo, en el objetivo, bueno, hoy día he querido presentarles otra opción que es quizá un poco conocida, pero es igualmente interesante. Y viene a ser las herramientas Casper. Las herramientas Casper, a diferencia de las anteriores, no están quizá dirigidas a un público tan especializado como los que equipos metodológicos que elaboran estudios basados o teniendo en cuenta la calidad metodológica, sino que las herramientas Casper están orientadas a fomentar más el diálogo dentro de sus participantes y son las ideales o las recomendadas para un contexto clínico, ¿no? Muchas veces dentro de cuando hacen su internado, cuando hacen su residencia, se toman la costumbre de que a los internos o los residentes presenten estudios. Entonces muchas veces lo único que hacen es describir todo el estudio, pero no se hace un intento de hacer lectura crítica. Entonces estas herramientas se pensaron o se crearon pensando en esos contextos, en un contexto clínico en el cual lo que se busque es, a través de una discusión entre todos los participantes, llegar a una conclusión sobre la calidad del estudio que se está abordando, ¿no? Entonces, bueno, vamos con la parte del ejemplo. Entonces, bueno, este es Equator Network. Recuerden, para lo que tiene que ver con lectura crítica, no tiene que ver. ¿Cuándo pueden usar esto? Cuando, si es que en algún momento tienen un reporte de caso que quieren presentar, denle una mirada a la guía KER y vean qué información debe de tener en la redacción final de su manuscrito. Y ese es el uso correcto que le deben dar, ¿no? Entonces, que el reporte de caso que están haciendo lo están presentando según la guía KER, o su revisión sistemática que han hecho la están presentando según la guía Prisma. Pero estas herramientas no sirven para valoración de la calidad metodológica. Ténganlo siempre presente, por favor. Pero ahora vamos a ver las herramientas Casper, que son las que les comenté, ¿no? Entonces, estas herramientas se hicieron en función a este libro, ¿dónde estaba? En función a este libro, Lectura crítica de la evidencia clínica. Lo he tratado de buscar por todos los medios posibles y no he encontrado la versión libre, solo está disponible en Amazon. Pero bueno, de todos modos los invito a explorar esta página. Tiene bastantes cosas interesantes. Si van a la sección de herramientas, hay un glosario según tipo de estudios. Si es que, por ejemplo, son nuevos, si es que es la primera vez que están viendo una revisión sistemática, por ejemplo, pueden ir a glosario para ensayos clínicos y revisiones, ¿no? Entonces, van a poder ver que les van a presentar, no es muy extenso y está explicado en palabras bastante simples, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la colaboración Cochrane? ¿Qué representa la colaboración Cochrane? ¿Qué es cegamiento? ¿Qué son controles? ¿Qué son diferencia absoluta de riesgo?
ensayos clínicos y términos que sí o sí se van a encontrar cuando revisen ya sea un ensayo clínico o una revisión sistemática, ¿no? Hay glosarios también para al momento de hacer búsquedas, al momento de hacer, leer o interpretar estudios diagnósticos, estudios pronósticos, en fin. Asimismo, también están los instrumentos para la lectura crítica, que es a donde nos vamos a ir el día de hoy. Y bueno, como pueden ver, hay herramientas para ensayos clínicos, revisión, estudios diagnósticos, reglas de predicción clínica, estudio cualitativo, casos y controles, estudio de cotes y las evaluaciones económicas. Bueno, en este caso, el taller era sobre lo que tiene que ver con revisiones sistemáticas. Vamos a entrar. Entonces, como se pueden dar cuenta, viendo la herramienta en sí, lo bonito que tiene es que uno está en español, así que para los que tienen dificultad un poco con el inglés, les va a favorecer. Es bastante amigable desde un principio y como vamos a ver en el desarrollo de las preguntas, tiende a fomentar más la discusión. Ya, mientras las otras herramientas, las que son aplicadas para contextos metodológicos, suelen ser más numéricas y cerradas, es decir, ¿cómo se usan las otras herramientas? ¿Cómo se usa el Amstar, por ejemplo? Para, ok, nosotros tenemos una pregunta clínica y queremos evaluar todas las revisiones sistemáticas que respondan a la psicoterapia versus antidepresivos para el tratamiento de la depresión. Queremos evaluar todas las revisiones sistemáticas que hayan respondiendo sobre esa pregunta para tener una idea de cuál es la calidad de estas. Entonces, más o menos, ¿cuál es la dinámica? Ok, yo las reviso individualmente por mi cuenta y voy calificándolas, a cada una le asigno un puntaje, mientras que otro par hace lo mismo por su cuenta. Y luego en un determinado momento venimos y cruzamos información, ¿no? Eso es el análisis por duplicado. No, entonces, si es que en algún momento, por ejemplo, yo digo, mira, en el ítem número 5 de esta revisión, yo creo que sí tiene un punto. La contraparte me dice que no, que le parece que no. Entonces discutimos y si no llegamos a un consenso, entra un tercer autor, que generalmente es el que tiene más experiencia, a definir o delimitar ese punto, ¿no? Entonces, mientras que estas herramientas son más individualizadas, como pueden ver, y están orientadas a obtener un puntaje, estas de acá sirven más para fomentar la discusión, ¿no? Entonces, este esquema aplica para todas sus herramientas, que es que, bueno, en este caso son 10 preguntas y estas preguntas están agrupadas, por así decirlo, dentro de 3 subpreguntas generales. Primero, hay preguntas orientadas a ver si los resultados son válidos. Si es que se ve que no pasan esas dos preguntas, entonces, por eso se les considera de eliminación. Entonces, si es que no se pueden responder esas preguntas fácilmente, habría que reconsiderar el tema de seguir leyendo la revisión, porque si son cosas tan básicas que no las tienen claras o no están bien definidas en el artículo, entonces se podría descartar inmediatamente. Luego de eso, si vemos si es que los resultados son válidos, pasa al siguiente grupo de preguntas que van a ayudar o van a permitir orientar a determinar qué tan válidos son estos resultados. Mientras que la última pregunta ya es un poco más individualizada para cada contexto clínico, sobre todo, en las cuales se va a poder o se va a querer ver si los resultados que se han encontrado son aplicables para el medio. Entonces, sin más preámbulo, vamos con un pequeño ejemplo, ¿no? Primero presento la herramienta y luego vamos a tratar de buscar los elementos. Bueno, seleccioné esta revisión por una razón particular. Tiene bastantes errores. Y bueno, le estábamos pensando hacer una carta al editor precisamente por ese detalle. Pero bueno, entonces, vamos con las preguntas. Entonces, en este caso serían las preguntas de eliminación. Entonces, la primera pregunta sería si se hizo la revisión sobre un tema claramente definido. Y cada una de las preguntas que dan, que pueden marcar con sí no, o no sé, viene con una serie de pistas. Estas series de pistas van a permitir
sobre todo cuando recién están comenzando con esto de la lectura crítica, ayudarlos a ubicar dónde podría responder esta pregunta y cuando la lean, cuando la revisen, juzgar si la respuesta que han encontrado en el artículo les satisface o no. ¿No? En este caso, para esta primera pregunta, si les dicen si se hizo la revisión sobre un tema claramente definido, aquí ¿qué les están preguntando o qué es lo que les están invitando a buscar? Si es que la pico fue definida claramente. Más que la pico en sí, si es que la población del estudio está determinada claramente, la intervención está clara y los resultados o outcomes o desenlaces también están claros. Entonces, si vemos que la revisión que estamos evaluando no nos deja claro esto desde un principio, de por sí ya la podríamos descartar. Ya, que sí hay casos, me hubiera gustado poderles ubicar, pero la verdad los traspapelé, porque sí los tenía ubicados. Pero bueno, revisando en este caso, ¿dónde pueden encontrar esto? Un pequeño tip adicional. Eh, Dentro de redacción, no sé si les han comentado, pero el último párrafo de de la introducción, en los artículos, sobre todo en los internacionales y los de revistas de mediana o gran experiencia, siempre en el último párrafo está presente lo que viene a ser el objetivo. Entonces, más o menos acá lo deja claro en el metaanálisis. El objetivo fue resumir la información disponible para determinar la prevalencia combinada de Staphylococcus aureus. MRSA era, se me fue, metil, metilciclina resistente, de Staphylococcus aureus metilciclina resistente, en Etiopía, conduciendo un metaanálisis, ¿no? Entonces, de alguna forma nos deja clara la pico, ya que, pero no obstante, si no le satisface, si no les satisface lo que encuentran en los objetivos, también pueden ir, en el caso de las revisiones, a buscarlo en lo que viene a ser los criterios de selección, que en este caso están acá, criterios de elegibilidad. Entonces, bueno, acá nos dice que fueron todos los estudios y que tuvieran datos disponibles, bueno, que estén escritos en inglés, que sean estudios en humanos y que la muestra, perdón, sea proveniente de humanos y que sean estudios prospectivos y o transversales. ¿No? En este caso son estudios un tanto de prevalencia y puede ser que pico, ya que, ojo, pico, la I, recuerden que es intervención. La intervención solo va a estar presente en los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en este estudio que es un estudio sobre prevalencias, no va a haber una intervención, ¿no? Pero si bien no es un modelo flexible, podríamos orientarlo, ¿no? Entonces, si tenemos en claro cuál ha sido la población o cuál ha sido el objetivo o si está bien definido qué es lo que están buscando en qué población, podríamos considerarlo como sí o como no, o como no sé. No, como les vuelvo a comentar, la idea con esta herramienta es siempre motivar la discusión. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a mí sí me parece bastante claro lo que están buscando, pero del mismo grupo o del mismo equipo alguien puede decir, no, le falta claridad, le falta esto. Entonces, eso es lo que en cierta forma busca la herramienta, ¿no? Generar discusión y ver si, por ejemplo, en esta pregunta, si las diferencias que tiene la otra persona, si las discrepancias de la otra persona si no coinciden o si es que podrían en tela de juicio. Entonces, es así como se va motivando un poco la discusión por ese lado. Luego, la otra pregunta es si los autores buscaron si buscaron los autores el tipo de artículos adecuado. ¿No? Entonces, esta pregunta de acá tiene íntegramente que ver con lo que les había presentado en esta tabla de acá. No, recuerden, la pregunta de investigación que están proponiendo los autores va a ser clasificada según un determinado tipo. Y este tipo de acá y este tipo de pregunta nos va a orientar a tipos de estudios específicos, ¿no? Entonces, si es que nosotros vemos que está planteando una pregunta de intervención, por ejemplo, idealmente deberíamos buscar a
a estudios, a ensayos clínicos. Pero si no presenta ensayos clínicos, de repente presenta datos observacionales o estudios observacionales, como que ya empezaríamos a tener un poco de dudas o sería un punto en contra a favor de los resultados de ese estudio, ¿no? Que es algo que tendríamos que tenerlo en consideración al momento de hacer ellos hicieron la discusión de sus resultados. Entonces, la misma herramienta les recuerda, si es que estas dos preguntas están claras o no están claras o no, les pregunta si es que merece la pena continuar, si es que hay demasiadas dudas en ambos puntos, el continuar o no debería ser algo opcional. Luego ya vienen las preguntas un poco más detalladas. Una de ellas es, por ejemplo, qué tan pertinentes son los estudios que han sido incluidos. Entonces, acá estamos orientados a ver qué fuentes de información se han consultado. Como les comenté en un principio, las preguntas clínicas se respondían consultando a bases de datos de revistas indexadas. Entonces, es importante ver qué bases de datos bibliográficos se han usado. Como les comenté, Cochrane en su manual de revisiones sistemáticas menciona a 4 bases principales. Toda revisión sistemática respetable, al menos en ese aspecto, debería incluir al menos 3 de esas 4 bases para poder decir que ha habido una buena cobertura en cuanto a bases de datos. Idealmente debería cubrir todas. Ojo, hay que tener en cuenta, esas bases que son Scopus, Web of Science, Medline y Inbase, son bases generales, ¿no? Pero si la pregunta que yo estoy queriendo responder tiene que ver con depresión o con algo que tenga que ver con trastornos mentales o alguna condición psiquiátrica, hay bases de datos especializadas que debería consultar, como PsycInfo, por ejemplo, o PsycInfo, ¿no? Pasa lo mismo, si yo estoy investigando de repente alguna terapia que tenga que ver con nutrición, hay bases de datos para nutrición como AMED, por ejemplo, o si es que, bueno, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta qué bases de datos hay y que sean relevantes en función a la pregunta de investigación. Luego de eso, ver si es que hay el seguimiento de las referencias, es un punto discutible, ver si es que de los estudios que han incluido han buscado más estudios revisando a las referencias de sus estudios finalmente incluidos. Luego, también considerar si es que reportan haber tenido contacto con expertos para que los ayuden a ubicar referencias que a veces son difíciles de encontrar. Si han habido búsqueda de estudios no publicados, esto se refiere específicamente a la literatura gris. Y otro punto es el de las búsquedas en idiomas diferentes al inglés. ¿Esto por qué es importante? Por ejemplo, en el caso de si es que quisieran evaluar la efectividad de la acupuntura para, no sé, migraña, por ejemplo, eh, estaría mal si es que, o sea, ¿cómo creen ustedes que tendrían los resultados si es que solo buscan en bases de datos generales y no en ninguna base de datos de estudios chinos? Ya que la acupuntura viene de China, entonces se recomendaría que al menos en esos casos también, para cada contexto específico, se tome en cuenta, por ejemplo, por lo menos todos los estudios en chinos y se consulten bases de datos chinas. Si la intervención tiene mucho que ver con la cultura china, en este caso, ¿no? Entonces, esta parte de acá es muy, muy, muy importante, ya que hay muchos estudios que no toman mucho en cuenta estos detalles, ¿no? Si vamos al ejemplo que estábamos evaluando, por ejemplo, acá el error de los que realizaron esta revisión fue que las bases de datos consultadas no estaban las 4, estaban 3 de las que recomendaba, ¿no? Pero hay otras cosas que, por ejemplo, se deben tomar en cuenta. No especificaron qué términos de búsqueda usaron, y las bases de datos no permitían la replicabilidad de los estudios, que ese es otro punto también a tener en cuenta, ¿no? Y que fue motivo de críticas por ese lado. Luego, la cuarta pregunta viene a ser si los autores de la revisión han hecho un suficiente esfuerzo por valorar la calidad de los estudios incluidos. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? A que si los estudios que se han incluido les han hecho una evaluación de riesgo de riesgo de sesgo.
En este caso, en el caso que estamos viendo acá, sí reportan y acá dijeron que, que usaron la herramienta de Newcastle Ottawa, sobre todo para los estudios transversales, ¿no? Para evaluar la calidad. Entonces, ¿cómo saber qué herramienta corresponde a qué tipo de estudio? Recuerden lo que había presentado acá, ¿no? En este caso, por ejemplo, para los ensayos clínicos, la herramienta de la colaboración Cochrane es una buena opción. Para revisiones sistemáticas, el AMSTAR, para guías de práctica clínica, el AGRI, para estudios observacionales, los de Newcastle. Luego, en la quinta pregunta está si los resultados de diferentes estudios se han mezclado, y esto hace referencia a si es que han sido metaanalizados o no, y si esto ha sido razonable. Ahora, hay que tener en cuenta a qué se refiere si es que esta combinación ha sido razonable. ¿Qué es lo que sucede? Muchos estudios, como ven, en lo que idealmente hace un metaanálisis, que era volver a juntar todos los participantes de los diferentes estudios que incluye y obtener un resultado en función a la combinación de todos ellos. Lo que se espera idealmente es que todos estos participantes de los diferentes estudios sean lo más parecidos posibles. Y esta similitud o diferencia es medida con un coeficiente, el coeficiente de heterogeneidad. Acá hay dos ejemplos, acá muestro dos ejemplos. ¿Cómo sabemos la heterogeneidad de un estudio? Porque se presenta con el I cuadrado. O el I cuadrado es lo que deberíamos de tomar en cuenta para valorar heterogeneidad, ¿no? En este caso de este primer metaanálisis, la heterogeneidad fue moderada de un 57%. Cuando se diferencia si es baja o moderada, menos de 40, es leve o aceptable, pero más de 40 ya es moderada, hasta aproximadamente 70, en el cual ya es crítica. Si es más de 70 ya es crítica, ¿no? Mientras que en este ejemplo la heterogeneidad apenas fue de 1%, lo que nos indica que los resultados son relativamente confiables. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, genial. Bueno, en el estudio que estábamos como referencia, acá presentan una heterogeneidad de 100%, ¿no? Entonces, se puede ver que la heterogeneidad es bastante crítica. Otra forma de evaluar, otra forma de evaluar la heterogeneidad de una forma más simple, no necesariamente viendo el I cuadrado, es a través de la distribución de los estimadores globales, ¿no? Idealmente, como en este caso, vemos que la heterogeneidad es baja, es que todas estas líneas con los cuadraditos en medio están relativamente ordenadas en un mismo sentido. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que todos estos estudios han llegado a una conclusión bastante similar, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso la heterogeneidad es alta. Sin embargo, acá ya vemos que hay un poco más de distorsión o de variabilidad dentro de los resultados de cada estudio. Entonces, por eso es que hemos tenido una heterogeneidad alta. Y, por ejemplo, en el caso que estamos evaluando acá, ¿no? Ustedes pueden ver que los cuadritos están bastante separados, entonces la heterogeneidad es monstruosamente alta, ¿no? Que acá lo estamos viendo que es una heterogeneidad del 100%. Entonces, la sexta pregunta sería, ¿cuál es el resultado global de la revisión? ¿No? Esto de acá ya nos lleva a hacer preguntas un poco más profundas. Primero que nada, ver si se tienen claros los resultados últimos de la revisión. ¿A qué se refiere? Si yo estaba buscando, por ejemplo, si la acupuntura, perdón, si los antidepresivos son más eficaces que la psicoterapia para el tratamiento de la depresión, yo debería tener claro si es o no más efectivo, ¿no? Primero, en función a con una respuesta cualitativa. Debo saber si es que puedo interpretar fácilmente cuáles han sido los resultados, en el sentido de que me permita ver si es que ha sido o no ha sido efectivo. La revisión debería ser lo suficientemente clara para que yo pueda interpretar fácilmente eso. Si es también para este punto se debe tomar en cuenta cuáles son, en el sentido de que hablando de manera numérica, ¿no? Entonces,
acá tenemos que considerar o evaluar las medidas de asociación, por ejemplo, en las cuales se suelen presentar los resultados, ¿no? En este caso era una medida de asociación de, no recuerdo este parámetro, pero bueno, vamos con este ejemplo. En este caso, el estimador que se estaba manejando era de odds ratio, ¿no? Entonces, tener en cuenta que este estimador, este 2.97, es un OR que se está presentando. Eh, acá, bueno, eran prevalencia, ¿no? Si tenemos un resultado, 30.9 implicaba que la prevalencia metanalizada de todos los estudios llegaba a ser esto, ¿no? Entonces, ahora, es importante tener en cuenta la diferencia entre las medidas, sobre todo en términos de epidemiología. Hablar de medidas de asociación es una cosa y hablar de medidas de impacto es otra cosa. Ahora, en los estudios, generalmente se presentan solo las medidas de asociación, más no se hablan o no se presentan las medidas de impacto. ¿Cuáles son las medidas de impacto? Por ejemplo, el número necesario de tratar es una de ellas y una de las más sencillas de calcular. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces en que en una revisión me den una conclusión en función a riesgo relativo o a otro ratio, que si es que yo la obtengo en número necesario a tratar? No, la diferencia es ciertamente importante, porque las medidas de asociación, generalmente los OR o los riesgos relativos, o muchas veces incluso las diferencias de medias, podrían sobreestimar los resultados. Y de repente, si yo estoy evaluando ver si la psicoterapia es más efectiva que los antidepresivos, de repente estas medidas de asociación artificialmente podrían hacer que que esta medida de asociación sea un poco mayor, ¿no? Entonces, me estaría generando resultados sesgados. Por lo cual, siempre es bueno tratar de buscar las medidas de impacto. ¿Cómo calcular las medidas de impacto? Es bastante sencillo en la mayoría de ellas. No recuerdo si el número necesario a tratar era el inverso del riesgo atribuible. Y el riesgo atribuible, que es otra medida de impacto, era la diferencia de los dos riesgos, del riesgo de los expuestos y el riesgo de los no expuestos. No es el objetivo de la presentación de hoy ahondar en las medidas de impacto y de su importancia, pero les recomendaría este estudio. Este es uno de los muchos estudios que hay en los cuales se analiza desde una perspectiva un poco más numérica y dejan ver o muestran cómo es que a veces usar la medida de asociación incorrecta o no saberla interpretar o no conocer sus limitaciones podría llevarnos equivocadamente a sobreestimar los resultados de un estudio, ¿no? Como en el que estaríamos viendo. Ahora, la otra pregunta ya para casi finalizar, es en función a la precisión de los resultados. Ahora, y acá hablan algo de los intervalos de confianza, ¿no? ¿Por qué es importante y qué tienen que ver los intervalos de confianza? Ojo, bueno, vamos con un ejemplo. Estos ejemplos están más, se prestan más. La diferencia entre los OR y los intervalos de confianza es que los OR nos muestran los resultados de lo que hemos buscado dentro de la muestra que estamos usando. Mientras que los intervalos de confianza nos presentan los resultados en los cuales dentro de este margen, por ejemplo, 1.48 a 4.39, yo espero que el valor de, por ejemplo, este OR, pero en mi población se encuentre dentro de estos dos extremos. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante siempre presentar a los OR que nos presente el resultado de la muestra con la que estamos trabajando y presentar los intervalos de confianza, en los cuales estamos representando entre qué valores y qué valores nosotros con un 95% de confianza esperamos encontrar los valores poblacionales. ¿Ya? Entonces, esto gráficamente se traduce en estas líneas con estos cuadros, efectivamente. Las líneas representan qué tan amplios van a ser los intervalos de confianza, mientras que los cuadros representan
dónde se está encontrando la medida de asociación, en este caso el OR. Ahora, se pueden dar cuenta que hay líneas que son mucho más amplias y que generalmente van con cuadros mucho más pequeños, mientras que hay cuadros que son más grandecitos y que se acompañan generalmente con líneas más estrechas. Esto tiene una explicación. Cuando tenemos intervalos de confianza más amplios, esto se suele explicar porque la población ha sido menor. En este caso, por ejemplo, este es uno de los más extremos, es porque hemos tenido 135 y 135, 270 participantes. Entonces, es un resultado, es una muestra relativamente pequeña, por lo cual hemos tenido un intervalo de confianza bastante amplio y un estimador bastante pequeño. El tamaño del cuadrado va a estar en función al peso. El peso va a estar en función entonces al tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, tenemos una muestra pequeña acá, vamos a tener un estimador pequeño y un intervalo muy amplio. ¿Nos conviene? No nos conviene. Estos resultados pueden variar. ¿Por qué no nos conviene? Porque mientras más amplio sea el intervalo de confianza, quiere decir que el valor poblacional, que en teoría es al que yo espero acercarme, va a estar entre un muy amplio rango de números. Ok, entonces, pero por ejemplo en este estudio, que es uno de los más pequeños que tenemos, ¿qué sucede acá? Acá hemos tenido 812 y más 151, 963. Sí, 963 creo. Entonces, es una muestra mucho mayor que los 270 del anterior estudio. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Tenemos un cuadro mucho más grande y un intervalo de confianza más estrecho. Ahora, ¿a qué venía mencionar esto? Ya, acá está. Entonces, eh, idealmente el intervalo de confianza no debe pasar por uno. ¿Y por qué uno? Esto tiene también una explicación. Por ejemplo, en la fórmula del riesgo relativo, que la idea aplica también similarmente para los OR, lo que yo calculo es la incidencia de los expuestos entre la incidencia de los no expuestos, ¿no? Entonces, lo que yo espero que esta incidencia de los expuestos sea diferente a la incidencia de los no expuestos, ¿no? Asumiendo que la exposición que estoy evaluando va a jugar un rol dentro de los desenlaces que estoy evaluando. Pero, ¿qué pasaría si la exposición no cambia en absolutamente nada la presencia de los desenlaces, ¿no? Entonces, se estimaría que es la incidencia de los expuestos, si esta exposición no me va a causar ningún efecto, va a ser lo mismo a la incidencia de los no expuestos, ya que esta exposición no juega ningún factor sobre el desenlace. Entonces, ¿qué pasa si la incidencia de los expuestos sobre la de los no expuestos es la misma, ¿no? Entonces, como es una razón, voy a tener 1. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque cuando yo evalúo los intervalos de confianza, en este caso ya del estimador global, que siempre va a ser un rombo al final del metaanálisis, yo voy a buscar o voy a procurar que mi estimador global, que en este caso las puntas, tanto la derecha como la izquierda van a representar el intervalo de confianza, estén lo más que no crucen el 1, porque el 1 me va a significar que el no efecto, ¿no? Como acabamos de ver. Entonces, eso desestimaría los resultados bastante, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual es importante también evaluar el intervalo de confianza, sobre todo de los estudios, en el estimador global, que es el rombo que vemos en la parte inferior de los metaanálisis. Ok, y entonces eso es para las variables cualitativas, en las cuales tenemos razones y estas pueden ser OR, RR o RP. Sin embargo, para las variables numéricas pasa algo similar, pero diferente. ¿Cómo así? Vamos a tener las diferencias de medias. Y las diferencias de medias simplemente es, por ejemplo, si tengo, si tengo dos grupos de participantes y a un grupo le he dado una dieta para bajar de peso, voy a evaluar la media del índice de masa corporal de un grupo versus la del otro grupo. Entonces, si la intervención que yo les he dado no ha afectado o no ha cambiado en nada lo que yo estoy evaluando, que es IMC, cuando yo reste un grupo con el otro, estos van a ser iguales. Entonces, cuando hablamos de variables numéricas, que también van a encontrarse metaanálisis con variables numéricas, la línea del no efecto que deberían evitar que sus intervalos de confianza pasen por ahí va a ser del 0.
esa es la razón por la cual en las interpretaciones quizá del riesgo relativo, del OR, siempre dicen que si es uno implica que no hay efecto, ¿no? Y en el caso de las diferencias de media, que sea cero o que su intervalo de confianza incluso atraviese el cero, desestimaría los resultados porque indicaría que el valor poblacional tiene posibilidades de pasar por la línea del no efecto, es decir, que no haya diferencia, ¿no? Entonces, esto es en función para buscar los intervalos de confianza. Y ya mientras que las últimas tres preguntas ya están orientadas más quizá a la aplicación de los resultados en el contexto en el que estén trabajando. Por ejemplo, ¿se pueden aplicar los resultados en su medio? Sí. ¿Y qué le piden considerar? Si los pacientes cubiertos por la revisión, si son lo suficientemente diferentes o son similares o comparables con los de su área, ¿no? Entonces, se tiene que tomar en cuenta tanto los pacientes como al medio en el que están los pacientes, para yo poder tener cierta confianza si es que los resultados de esta revisión podrían aplicarse de manera similar en mi estudio, ¿no? Si es que veo que si es que, por ejemplo, yo estoy en un país latinoamericano y quiero ver si esto va a funcionar, si la revisión que yo he encontrado ha incluido la mayoría de países son latinoamericanos, entonces tengo cierto nivel de confianza en que van a haber características comunes, sobre todo dentro de los pacientes que se han sido evaluados en el estudio con los pacientes que voy a tener yo en mi contexto hospitalario, ¿no? También es bueno tener en cuenta el medio. El medio hace referencia no solo a quizá al área geográfica, sino también a las condiciones, ¿no? No vamos a poder comparar un estudio que habla sobre pacientes en atención primaria con pacientes hospitalizados, ¿no? Son realidades totalmente diferentes independientemente del contexto del país. Y que para ver si es que los resultados son aplicables a nuestro medio, también deberían ser tomados en cuenta. Lo que tiene que ver también con si es que se han considerado todos los resultados importantes para la toma de decisión. Esto es muy importante, sobre todo en función a los desenlaces. Por ejemplo, si yo quiero evaluar que esta intervención me ha servido para reducir o no la depresión, yo no solo tengo que ver que dé un resultado en función a que me haya reducido los valores del Hamilton, por ejemplo, que le he aplicado para medir sus síntomas depresivos, sino yo también necesito medir otros resultados que también tengan resultados positivos, que me van a servir para considerar o no si es que puedo aplicarlo en mi medio. ¿Qué otros resultados? Por ejemplo, efectos adversos, si es que los hubieran, adherencia, si es que los hubiera, porque de nada me sirve tener una intervención que tiene muy buenos resultados, pero que en nivel de adherencia no me va a servir, ¿no? O que de repente es muy complicada y son resultados o es muy dolorosa, que por ejemplo si quiero trabajar con niños, entonces son cosas que sí o sí se deben de tomar en cuenta, ya que cuando evaluamos para un determinado paciente no es solo un desenlace, ténganlo eso claro por favor, sino evaluar la mayor cantidad de desenlaces posibles que sean relacionados o que tengan que ver con lo que yo estoy queriendo evaluar, con la pregunta clínica inicial. Mientras que la última pregunta es, bueno, en el ejemplo de acá solo se evaluaba prevalencia, ¿no? En ese sentido es una revisión limitada hasta cierto punto. Y bueno, si los beneficios merecen la pena frente a los prejuicios, ¿no? Este, Aunque no va a estar planteado explícitamente en la revisión, esta es una pregunta que busca netamente la discusión, ¿no? Como les comenté, muchas veces dentro de los desenlaces que se evalúan en una revisión sistemática también van a estar los desenlaces adversos o los efectos adversos o los desenlaces negativos o de repente baja adherencia, por ejemplo, bueno, dentro de efectos adversos incluía dolor, malestar y cosas así, ¿no? Entonces, yo debo de ver si de repente los efectos adversos o las respuestas indeseables son superiores o en qué medida están en función a los efectos beneficiosos. Y este balance debo no tenerlo en cuenta solo yo como médico, sino también si es que quiero aplicar esta intervención a los pacientes, discutirla debidamente con ellos, para que sean ellos quienes tomen la decisión sobre si es que van a aceptar o no esa intervención, ¿no? Entonces, estas han sido las 10 preguntas de lo que es esta herramienta. Es bastante útil, práctica, amigable, sobre todo si es que recién están empezando y eso habría sido todo. Si es que hubiera alguna pregunta. Bueno, estoy viendo preguntas.
Ya. Eh, ya. Bueno, vamos. Claro, lo de la heterogeneidad, ya. Entonces, vamos respondiendo lo de la heterogeneidad. Como les comenté, en el metaanálisis, para ejemplificar un poco esto, porque la heterogeneidad se evalúa cuando hacemos metaanálisis. Ojo, si no hay metaanálisis, no tenemos por qué evaluar heterogeneidad. Entonces, sí, vamos explicando. Entonces, como les conté, yo voy a hipotéticamente juntar todos estos resultados de cada uno de los estudios, los voy a juntar en uno solo. Entonces, es fácil suponer que idealmente yo quiero que estos estudios, que los 100 pacientes de este primer estudio, los 200, los 300, y cada uno sean lo más parecidos posibles, a fin de que al juntarlos todos pueda alcanzar ese ideal, por así decirlo, ¿no? Que es de volver a replicar este estudio con muchas más personas, ¿no? Entonces ahí es donde surge el tema de la heterogeneidad. Lo que yo voy a buscar es que la heterogeneidad sea lo más baja posible, ¿no? Es decir, que los estudios incluidos entre sí sean lo más homogéneos. Pero el término de homogeneidad no se evalúa, lo que se evalúa es la heterogeneidad. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, lo que yo voy a buscar es que tenga la menor heterogeneidad posible. Por eso, en el caso de los metaanálisis que les presenté acá, que son de un trabajo en el que estamos participando, estos resultados de acá serían más confiables que estos anteriores. ¿Por qué? Porque la heterogeneidad ha sido baja, ¿no? Idealmente, o sea, la heterogeneidad puede llegar a 0%, ¿no? Y bueno, en este caso ha sido muy alta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene esto que ver? Bueno, que los resultados pueden variar, entonces hay que tenerlo en cuenta que es una heterogeneidad alta, sobre todo en la discusión, ¿no? Es algo que debería de ser tomado en consideración. Ya, en la discusión debe los autores de tratar de pensar por qué han sido diferentes. De repente este estudio de acá, puede ser que acá haya habido más heterogeneidad porque este estudio de repente tiene muy baja muestra y nos ha salido un poco diferente de los demás, ¿no? Entonces, eso podría ser, por ejemplo, una explicación, ¿no? Entonces, ¿qué tiene este estudio que no tengan los otros? ¿Qué de malo hay acá? ¿O qué de bueno hay acá? ¿O qué de diferente hay acá? ¿No? Entonces, no es que la heterogeneidad sea, o se busque que nunca sean heterogéneos los estudios, sino que cuando se encuentra es necesario tratar de explicarla o de entenderla, ¿no? Entonces, lo mismo, si es que están leyendo o interpretando una revisión sistemática, si es que han encontrado una heterogeneidad, no es así para descartarlo literalmente, pero sería bueno tratar de buscar por qué los autores explican que posiblemente existe ese nivel de heterogeneidad, ¿no? Y como les comento, el razonamiento puede ir así, ¿no? Yo digo, mira, gráficamente yo veo que este estudio me está malogrando la simetría de los otros, ¿no? Entonces, es el estudio de Mayer. Entonces, ¿qué rayos pasa con Mayer, no? Entonces, empiezo a profundizar más en ese estudio. De repente, en la misma discusión, los autores dicen, ¿no? Este estudio tenía muy pocas personas, eran condiciones un poco diferentes y todo, ¿no? Entonces, yo puedo entender cuál fue la razón de la heterogeneidad detrás de lo que estaba evaluando, ¿no? Ese es por un lado. Y obviamente no voy a creer que toque la unidad. ¿Por qué? Porque si es que toca la unidad como el, el estimador de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo podría interpretar esto yo? Si bien el resultado de la muestra es significativo porque es diferente a 1 y es representado por el cuadrito rojo y lo podemos ver que es 1.74, lamentablemente el intervalo de confianza me coge la unidad. ¿Y esto cómo lo puedo interpretar? Pues de la forma de que el valor poblacional, que como en todo estudio es a lo que yo espero llegar, porque yo construyo mi muestra porque quiero hacer una inferencia sobre la población, ¿no? Entonces veo que ese valor poblacional podría estar el no valor, perdón, el no efecto. Entonces, eso me trae en contra estos resultados, ¿no? Los desestimas bastante, porque idealmente esto deberían ser así, ¿no? En el cual yo tengo el 95% de confianza de que hay algún tipo de efecto. Por ejemplo, acá, ¿no? El efecto puede ser en la población.
porque en mi muestra va a ser de 2.55, pero en mi población podría ser de 1.48 hasta 4.39. Cual fuera de los dos extremos, sí es significativo, o sea, sí hay un efecto. Pero si hablamos en este caso, por ejemplo, ok, en mi muestra me dio 1.74, pero en mi población este efecto puede ir desde 0.66 hasta 4.59. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay mucha probabilidad de que desde 0.66 a 1, de que de repente sea lo opuesto al desenlace, ¿no? Si es que yo estoy evaluando, por ejemplo, una intervención, si es de 0.66 a 1, sería de que sería un factor que, o sea, no estaría a favor de la intervención, mientras que el otro intervalo, el otro fragmento del intervalo de confianza me diría que sí está a favor de la intervención, ¿no? Entonces, esa confusión que surge cuando el intervalo de confianza atraviesa o toma el valor del no efecto, es lo que me desestimaría un poco los resultados para ese lado. Pero como les vuelvo a comentar, en este caso, este fue uno de todos los estudios, ¿no? Los otros estudios sí tuvieron más suerte, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas también de las revisiones sistemáticas, porque imagínate que hayas estado buscando y solo te hayas encontrado con este primer estudio y hayas visto, ah, caray, no hay efecto, pero hay 3 estudios que dicen que sí, ¿no? Entonces, las revisiones sistemáticas te permiten una visión más general de eso. Ok, la heterogeneidad, sí, la heterogeneidad clínica, ya recuerdo. Ahorita no tengo en mente el concepto, pero sí, o sea, evalúalo porque hay artículos que hablan sobre heterogeneidad clínica. Son 3 tipos de heterogeneidad, si no me equivoco. Una era estadística, la otra era clínica y no me acuerdo el tercer tipo. Pero la heterogeneidad clínica, si mal no recuerdo, era en función a variaciones que puedan darse en los mismos pacientes. La verdad, no tengo bien en claro el concepto, pero sería bueno también tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo en la discusión. En la misma revisión sistemática, si es que es un desenlace clínico, puede ser que lo hayan tomado en cuenta y valdría la pena discutirlo, ¿no? Que ese es el objetivo final de las sesiones de lectura crítica. Ya, reporte de casos. Ay, 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 ay. Como les comenté, ya, bueno, las revisiones sistemáticas de reporte de casos y series de caso, cuántas bases de datos y qué bases de datos, esa respuesta está en función a qué tipo de pregunta quiere responder, ¿no? Por ejemplo, si es algo que tiene, o sea, se tiene que evaluar independientemente. Por eso es que una de las sugerencias es que cuando se plantea una revisión sistemática siempre se busque el apoyo de un especialista en información, que generalmente son los bibliotecólogos, ¿no? Entonces, ellos te van a presentar qué bases de datos hay, ¿no? De repente, por ejemplo, si quieres buscar los reportes de caso en los cuales hayan habido éxito en lo que tiene que ver con la acupuntura, obviamente tendrías que incluir una base de datos china, ¿no? Y de alguna forma también ser capaz de poder interpretar los estudios que encuentres en chino, ¿no? De repente, si estás evaluando alguna medicina alternativa, me imagino, reportes de caso de efectos adversos de homeopatía. No, hay bases de datos también para medicina alternativa. Hay una infinidad de bases de datos y por eso que en ese sentido la respuesta es, depende de lo que quieres reportar o lo que quieres buscar y siempre el consejo es que busques el apoyo o la orientación de un especialista de información, ¿no? Eh, ya, el CASPE, como les comenté en un principio, es una herramienta más que todo para discusión clínica, ¿no? Pero si lo que quieren hacer, y ojo aquí, es una revisión sistemática, la revisión sistemática es un estudio que implica más rigor metodológico. Entonces, el CASPE no te va a servir para una revisión sistemática. El CASPE es una herramienta para discusión clínica.
¿no? Para una revisión sistemática ya sí necesitas rigor metodológico. Y ese rigor metodológico lo necesitas hacer con las otras herramientas, según el tipo de estudios que quieras presentar, ¿no? El Prisma es otra cosa. Lo usas, pero no lo vas a usar para evaluar calidad. El Prisma lo vas a usar en el momento en el que dices, bueno, hemos hecho esta revisión y hemos reportado todo según la guía Prisma, ¿no? Entonces, esa es la utilidad que se le da a Prisma. Son cosas diferentes. El Prisma lo usas para presentar los resultados de tu revisión, para escribir tu revisión, sobre todo. Mientras que las guías metodológicas perdón, las herramientas metodológicas son las que se usan para la evaluación de los estudios que estás incluyendo. COVID para qué? COVID para Casper, no, como te comento, tendría que ser con las otras, con las metodológicas, que no son muy difíciles, chicos, la verdad, ¿ah? Pero en este caso, ya que las Casper son poco conocidas, quise presentarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, para Coadas hay una explicación en español, para Amstar también está en español, para Agri, de guías de práctica clínica, también está en español, ¿no? Entonces, no es que las otras guías sean muy complicadas, tampoco. ¿Alguna otra pregunta? En vista de que no hay más preguntas, te agradecemos, Mario, por la ponencia de hoy y esperamos contar contigo en una ponencia próxima. Y también agradecemos a todos los participantes por su asistencia. Pronto ya Listo. publicaremos este video en nuestras redes sociales. Muchas gracias.